bastante también conocido por ustedes, así que creo que va a ser de muy fácil aprendizaje. Bien, como siempre entonces, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes en este encuentro virtual, siempre bajo la protección de nuestro niño Jesús de Praga, y dispuestos pues a seguir aprendiendo, a seguir motivados, en este caso de nuestras viviendas, para seguir siendo cada día mejor. Esperando que estos procesos les ayuden también a que ustedes hagan un buen autoaprendizaje y que empleen todas las estrategias necesarias para que su creatividad comience a ser productiva. ¿Ok? Bien, el tema entonces, a través de nuestra subárea que vemos hoy, es el tema de ángulos. ¿Cuál es el propósito y evidencia de aprendizaje que queremos lograr? Ustedes tratarán de comunicar su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. Determinarán la medida de un ángulo empleando el transportador. Graficarán la bisectriz de un ángulo e indicarán las medidas que determinan. De igual forma, graficarán un ángulo y su medida empleando un transportador. Asimismo, haremos las aplicaciones necesarias respecto a la pandemia que en este caso estamos viviendo. ¿Ok? Aquí un caso de un ángulo que ya veremos más adelante cómo se determina. Bien, veamos entonces. Si tenemos nosotros un reloj, ¿qué idea nos da este reloj? Como ustedes pueden apreciar aquí, en este reloj vemos las manecillas del reloj, ¿cierto? Estas manecillas realmente, ¿qué nos van a representar? Normalmente lo que observamos aquí es que aquí se está produciendo ángulos, ¿cierto? Dependiendo de la hora en que estas manecillas giren, va a haber un ángulo determinado. ¿Ok? Y aquí prácticamente se van a dar todas las formas de los ángulos, ¿no? Bien, entonces, en cada momento las manecillas del reloj forman un ángulo. ¿Se dan cuenta? Y por definición, entonces, ¿qué podemos afirmar? Que un ángulo es la unión de dos rayos que tienen un origen común, ¿no es cierto? En este caso, las manecillas del reloj vendrían a ser los rayos y el origen común, el punto en el cual giran estas dos manecillas, ¿ok? Y bueno, aquí también tenemos ya el ejemplo de un ángulo, ¿no? El ángulo A o B. ¿Qué elementos tiene este ángulo? Los rayos, en este caso OA y OB. Y su vértice, que es en este caso el origen común de ambos, ¿no? Que en este caso es O. ¿Cómo lo escribimos? ¿Cómo lo notamos? En general los ángulos se designan con 3 letras mayúsculas, como ustedes ven acá, A o B. Puede ser PQR, MNS, etcétera, ¿no? Siempre mayúsculas. La letra central corresponde al vértice, siempre. Y algunas veces el ángulo se nombra con la letra del vértice, como muchos casos se pueden dar, como este, por ejemplo, ¿no? Aquí ángulo A o B, y aquí se puede distinguir solamente el ángulo O. Entonces, las dos formas son válidas, ¿no? Y ya sabemos que siempre este símbolo se lee ángulo, ¿no? Bien, la medida de un ángulo. ¿Cómo es que se puede medir un ángulo? Los ángulos, en este momento, los vamos a determinar a través de un sistema que se llama sexagesimal, ¿no? Eh, en otro nivel ustedes verán otro tipo de medidas que también existen, ¿no? Entonces, para encontrar la medida de un ángulo se utiliza el instrumento que ustedes conocen, el transportador. La abertura se puede representar por una letra griega, como alfa, beta, gamma, etcétera, ¿no? ¿Cuánto medirá el ángulo ABC de este gráfico? Fíjense, ubicamos el ángulo entonces, ABC, y ponemos un transportador. Fíjense dónde ponemos el punto del verde, en el centro. Y como base tomamos uno de los lados, en este caso el lado BC. A partir de ahí nosotros miramos desde comienza el cero en este transportador. Y el cero que observamos aquí comienza por la parte final, ¿cierto? Por la parte de afuera. Entonces miramos la parte de afuera. ¿Y hasta qué punto llega? En este caso está llegando hasta 120
grados, ¿no? Que es lo que miramos aquí, 120 grados. Ahora, fíjense, si yo tomo la base al revés, vamos a suponer que esto lo tomo al revés, AB que pongo de base en el lado izquierdo, yo tendría que mirar la medida por la parte de abajo, o sea, por la parte de acá, por esta parte de abajo. Y ahí exactamente me va a dar la misma medida. Es decir, por donde esté la posición, siempre voy a poder medir la abertura del ángulo. ¿Ok? Eso hay que tener cuidado. Bien, ¿qué sería la bisectriz? Entonces, la bisectriz, por definición, es aquel rayo que en este caso va a partir en dos o va a dividir al ángulo en dos ángulos iguales o congruentes, ¿no? Aquí tenemos entonces un ángulo, el rayo OP, que está dividiendo en dos partes iguales o congruentes a este ángulo AOB, ¿no? Entonces acá OP divide el ángulo AOB en dos ángulos, ¿no? AOP y POB son iguales o congruentes, por tener la misma medida, en este caso alfa. Podemos escribirlo de estas dos formas. Medida de M AOP igual a la medida de POB. O también el ángulo AOP congruente, este es el símbolo de congruencia, igual o congruente a POB, ¿no? Finalmente, entonces, la bisectriz que determina o está en este ángulo A o B es el rayo OP. ¿Ok? Vamos a ver una aplicación. Nos dan, por ejemplo, un ángulo que mide 116 grados. Además, el rayo BM, como ustedes pueden observar aquí, es bisectriz del ángulo ABC. Determinar los valores de N y M. O sea, este valor de N y este valor de M. Fíjense cómo está, en este caso, cada ángulo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Fíjense, si ya sabemos que el ángulo mide 116 grados y el rayo es bisectriz, entonces, ¿qué podemos afirmar? Que ABM, en este caso, va a ser igual a MBC. Por lo tanto, yo puedo dividir el dato que me han dado de todo el ángulo ABC entre 2. ¿Y qué me da? 58, ¿cierto? 58 grados. Con este dato yo igualo a cada ángulo y ya podré determinar n en un lado y m por otro lado. Entonces, resolviendo, decimos n más 10 es igual a 58, donde n es igual a 48, ¿cierto? ¿Por qué 48? Porque 10 pasa al segundo miembro y resta. Por eso nos da 48. Ya hemos hecho directamente el proceso. En el otro ángulo, 2m menos 10 igual 58. Entonces, 2m igual, 20 pasa a sumar, sería 78. Pero tenemos que dividirlo entre 2. 78 entre 2 nos da 39. ¿Se dan cuenta? Entonces, los valores tanto de n como m que nos han pedido, ya los tengo aquí. Uno es 48 y el otro es 39. Sencillísimo. De este tipo van a encontrar diferentes casos en su libro de actividades. ¿Ok? El sistema de medición, entonces, sexagesimal, podemos hacer aquí una diferenciación, es aquel que se mide en grados, minutos y segundos, ¿no? Sexagesimal. Como les decía, hay otras mediciones que en este nivel no lo vamos a ver. Un grado sexagesimal es el ángulo que se obtiene al dividir la circunferencia en 360 partes iguales. Es decir, yo tengo aquí la circunferencia, todo esto se divide en 360 partes. Por lo tanto, un grado se le conoce como un grado sexagesimal, ¿cierto? Muy bien, vemos ahora la clasificación de los ángulos y se presentan las siguientes. Según su medida, tenemos el ángulo nulo, que ustedes lo conocen muy bien, cuya medida es 0, ¿no es cierto? Coinciden los dos rayos, por lo tanto BAC es igual a 0 grados. Después tenemos el ángulo agudo, que varía entre 0 y 90 grados, ¿no? Esa es la variación que vamos a encontrar. Y el ángulo es de esta forma, ¿no? El ángulo teta entonces está entre 0 y 90 grados. Después tenemos el ángulo recto, que ese sí es un valor constante y equivale a 90 grados, ¿cierto? La medida de BAC es igual a 90 grados. Seguimos en esta clasificación. El ángulo obtuso, aquel que está entre 90 y 180, ¿no? Este tipo de ángulo, ¿no? Esta relación se produce, 90
y 180. Después tenemos el ángulo llano, que ustedes también lo conocen muy bien, es aquel que mide 180 grados, prácticamente una recta, ¿no? Entonces la medida de A o B, o en este caso B a C, es igual a 180 grados. O el ángulo teta igual 180 grados. Por cualquiera de esas formas se puede denominar. Se puede presentar este tipo de casos, ¿no? En donde hay dos ángulos, pero siempre están en una recta. Entonces la suma de los dos es 180. Teta más alfa igual 180, ¿no? Otra clasificación es el ángulo convexo, y es aquel que mide o está entre 0 y 180 grados. Prácticamente es el obtuso, ¿no? Entre 0 y 180 grados. Después tenemos el ángulo cóncavo, es aquel que mide 180, está entre 180 y 360, y es el que está afuera, ¿no? En la parte externa, como ven ustedes acá. Entre 180 y 360, ¿ok? El ángulo de una vuelta es aquel que su medida es 360 grados y se genera por dar una vuelta o un giro completo los rayos, ¿no? En este caso, como ven aquí, al final θ es igual a 360 grados, aquí también coincide que puede ser igual a 0 grados, ¿ok? Bien, ahora según la posición de sus lados, ¿no? En este caso vamos a tener ángulos adyacentes, que significa que están juntos, como estos, A de B y B de C, ¿no es cierto? Yo puedo sumar A de B más B de C y lo puedo igualar a A de C, ¿no es cierto? Lo mismo consecutivos, uno detrás de otro, o uno seguido de otro, ¿no? Como esto, ¿no? Alfa, beta y phi. Después tenemos los opuestos por el vértice, es decir, trazamos dos rectas y la intersección de ambas me va a formar estos ángulos, alfa y beta. ¿Y eso qué significa, opuestos por el vértice? Que ambos son iguales, ¿ok? Esto es según la posición de sus lados. Bien, ahora según la suma de sus medidas, tenemos los complementarios, cuyos ángulos suman 90 grados. Por ejemplo, alfa y beta serán complementarios. Si yo los sumo, me da 90 grados, ¿no? Como dice aquí la definición. De igual manera en los suplementarios. Si yo sumo ángulos, dos ángulos, y esto me da 180, serán suplementarios, ¿no? Como este, alfa más beta, sumado me da 180, serán suplementarios, ¿ok? Como se dice aquí. Bien, tenemos un par de teoremas que relacionan, por ejemplo, cuando está en una recta, una suma de varios ángulos, ¿no? Por ejemplo, este caso. Aquí hay una recta, pero aquí se han producido varios ángulos. Por lo tanto, la suma de todos estos ángulos me va a dar igual a 180 grados, como se define aquí. Lo mismo cuando se trata de un punto en un vértice, ¿no? En este caso, en un plano de 360 grados. Entonces sería de esta forma. Por lo tanto, también la suma de todos ellos me va a dar 360 grados. Están alrededor de un punto o vértice. Cada uno de estos pueden haber más, pueden haber menos, pero es en un plano de 360 grados. ¿Ok? Después tenemos los ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Entre ellos, por ejemplo, un caso, ángulos alternos internos. Dos paralelas, una secante. Alternos internos los que están al interior del paralelo, ¿no? Si L1 y L2 son paralelos, entonces alfa y beta son iguales. En los alternos externos es similar, pero estos están fuera de las paralelas, ¿no? Entonces, si L1 y L2 son paralelas, θ e I son iguales. ¿Se dan cuenta? Un tercer caso, conjugados internos. Entonces aquí se habla también del interior de los paralelos. Y esto, la suma nos dará 180 grados. Siempre y cuando L1 y L2 sean paralelos, alfa más beta es igual a 180 grados. Lo mismo con los conjugados externos, ¿no? Tenemos dos paralelas, una secante, pero acá vemos los externos, los de afuera. Ambos, si en este caso los dos están en paralelo L1 y L2, nos dará también una suma igual a 180 grados. Después tenemos los ángulos correspondientes. De igual manera, podemos relacionarlos de esta manera y siempre también serán iguales, siempre y cuando L1 y L2 sean
paralelas, entonces alfa es igual a beta. Y hay una propiedad muy interesante que seguro ustedes deben recordar. X aquí, este ángulo, va a ser igual a la suma del otro lado, ¿cierto? Siempre y cuando L1 y L2 están en paralelo. Entonces X será igual a alfa más beta. Acá pueden haber más ángulos, así de esta forma como zigzag. Entonces al final yo puedo sumar los del lado izquierdo y los igualo a la suma de los